Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a ver 5 acciones más sector bancario español, las claves del IBEX 35. ¿Qué ha ocurrido hoy? Hoy ha sido una sesión muy interesante, noticias económicas en el mercado español muy importantes, han adelantado las elecciones y el IBEX se lo ha tomado regulín solo. Vamos a ello y fijaros cómo se lo ha tomado el IBEX. Vamos a ver cómo ha cerrado hoy. Bueno, pues fijaros que no se lo ha tomado de mal del todo, pero el sector bancario español ha sufrido un varapalo importante. Fijaros que en la sesión de hoy no ha habido mercado americano, pero fíjate los futuros del SP500 más 0,27, el, 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 el Nasdaq 100, fijaros que ha subido más 0,48 y el DAX alemán ha bajado menos 0,20. Bien, bueno, pues como os comento, vamos a ver el sector bancario español que ha pasado hoy. Bien, pues vamos a comenzar con el BBVA. Vamos a desgranarlo y vamos a analizar en profundidad cómo está comportándose. Bueno, en primer lugar nos vamos a ir a semanal para ver cómo cerró la semana pasada y cómo ha empezado esta. Bueno, nos vamos a alejar del gráfico y estamos viendo cómo el BBV tiene una estructura de muy largo plazo en canal lateral. ¿Vale? Tenemos un canal lateral y fijaros cómo aquí hizo sendas divergencias alcistas para dar la alerta de que entraba en un ciclo alcista al menos hasta la altura del rango proyectado de color amarillo, ¿de acuerdo? Ahora, si os fijamos, tenemos proyectado un segundo impulso alcista a los 7,37. Ya hemos comentado semanas anteriores que sigue activado ese objetivo. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Bueno, pues fijaros que están niveles de la historia desde hace mucho tiempo, desde el 2009. Esto significa que el BBV está experimentando una ligera corrección. Después de una subida de 1,9 euros a prácticamente 7 euros, lo más normal es que la corrección tarde, más pronto que tarde, llegue. ¿Vale? Así que vemos como ahora mismo, si nos damos cuenta, está haciendo una pauta de triángulo. Vamos a marcar en semanal los mínimos y los máximos decrecientes, ¿de acuerdo? Como vemos, es una pauta en la que todavía está en una indefinición muy grande. Si vemos como las medias de 50 y 200 sesiones siguen al alza, por lo tanto, la tendencia de corto y medio plazo es alcista. En semanal, pues evidentemente no podemos marcar ningún tipo de estructura, puesto que no sabemos ahora mismo por dónde el precio tendrá la salida, si hacia arriba o hacia abajo. Si lo ponemos en diario, aquí podemos ver un poco mejor el comportamiento. Vemos como la media de 50 sesiones, fijaros que aunque la vela de hoy ha sido una envolvente bajista, como que ha cortado la parada, la bajada y ha querido ya poco a poco girarse al alza. Mantenemos el escenario alcista en el BBVA y con estos niveles de referencia que sería lo más normal que rebotara para intentar ya conseguir nuestro objetivo. En estos momentos el BVA no tiene gran punto de entrada y lo, lo más negativo que le puedo ver ahora es que una vez que ha perdido incluso el primer nivel FIBO después de superar y rebotar en el 61,8, ahora puede ser que tenga ligera corrección y que vaya a buscar ya los 6,11. Esperemos que la media de 200 sesiones sea de resistencia y en base a lo que ocurra en los próximos días en estos niveles ya veremos si se deteriora o por el contrario experimenta una subida. ¿Vale? Así que ahora mismo BBV no hay que estar pendiente para ver
cuál es el comportamiento futuro. Bien, nos vamos al Banco de Sabadell. Bien, aquí comentamos que mantenemos nuestra estructura bajista, ¿de acuerdo? Os comenté que los niveles de Fibonacci de toda esta bajada marcada en el Fibonacci en rojo serían claves. Fijaros cómo paró en el primer Fibonacci en 0,96, ahí ha chocado con las dos medias y el precio pues ha rebotado a la baja. No quiere perder el nivel de Fibo, pero vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Ya comenté que la superación del 61,8 de toda esta bajada previa, los 1,02, podríamos pensar en que quizás se reestructure y saltara nuestro stop con pérdida, ¿de acuerdo? Pero por el momento seguimos con nuestra estructura bajista activada. Si nos alejamos y ponemos el gráfico en semanal, vemos cómo no tiene nada que ver el gráfico del Banco de Sabadell con el gráfico del BBV. Fijaros qué tendencia bajista de muy largo plazo. Inclusive si os fijáis y trazamos una línea de tendencia uniendo estos máximos relevantes, fijaros cómo prácticamente ha ido a parar a la directriz bajista uniendo estos máximos decrecientes. Fijaros que por ahí desde el 2014, 2015, 2017, a mediados de 2017 y ahora en el 2023. Por lo tanto, la tendencia es bajista y no es de extrañar que vaya de nuevo a buscar las medias para intentar tener otro rebote, ¿vale? Para superar quizás a la segunda esa directriz bajista de muy largo plazo. Si nos vamos en diario, bien, vemos cómo las medias de 50 sesiones ha querido sobrepasar la de 200, pero parece ser como que ha aguantado bastante bien este primer envite. Si nos alejamos, vemos que el Banco de Sabadell, pues fijaros qué subida tan espectacular desde los 0,22 hasta los 1,3. Además, fijaros como aquí dio una pauta. Estas son las pautas que hay que buscar, los dobles suelos en las acciones cíclicas. Este movimiento es el idóneo para meternos e introducirnos en el valor. Fijaros aquellos que tomaran este punto perfecto de entrada a máximos han generado, fijaros, más de 258 de rentabilidad, una barbaridad. Lo normal es que tenga una corrección a niveles FIBO, ¿vale? Bien, vámonos al Banco Santander. Bien, aquí tenemos el Banco Santander. Vamos a hacer la misma operación, nos vamos a alejar en semanal para ver cuál es su estructura de fondo y vemos que la estructura es bajista. Fijaros este rango lateral de muchísimos años, casi 2 décadas, y ahora el precio como ya está rebotando y como ya comenté tiene activado un segundo impulso alcista a los 4,27, pero le está costando subir como no es de otra manera, es algo natural. Vamos a aquí a ajustar un poco mejor los impulsos. Este es su primer impulso. Vamos a ponerlo bien, vamos a proyectar. Ahí lo tenemos. Y como ya os comenté, el objetivo está activado a los 4,18. Bien, hay algo negativo en el Banco Sabadell en semanal y es que al perder el punto de activación, los 3,28, ahí tenemos algo de debilidad y lo normal sería que fuera a buscar ya a la media de 50 y a la media de 200 para de nuevo impulsarse al alza.
¿vale? Tenemos una gran corrección, aquí lo estamos viendo como está generando máximos decrecientes, y no es de extrañar que vaya a buscar los niveles comentados de 2,85 o 2,76 en semanal. Si nos vamos a diario, aquí sí he marcado clarísimamente esta directriz bajista uniendo los máximos decrecientes, y fijaros cómo también el precio no quiere perder o no quiere sobrepasar la media de 50 sesiones, y fijaros cómo se ha dado la vuelta a la media también para intentar suavizar la subpendiente y así mantener su estructura alcista de corto medio plazo. Como comenté, la pérdida de los 3,02 daría lugar a un objetivo a 2,64. Con la vela de hoy es una vela muy negativa, y bueno, pues aquí podemos intuir dos máximos en la misma zona, y quizás aquí se podría formar un pequeño rango lateral, ¿vale? No está activado ni la estructura segundo bajista ni tampoco este pequeño rango lateral. Únicamente se quiere ver cómo ya hay máximos en los mismos niveles que no ha podido superar. Si supera en los próximos días por los 3,25, entonces ya tendríamos pues una visión más clara, y que seguramente su próxima resistencia sería ya la parte alta del canal bajista o directriz bajista que acabo de marcar. ¿De acuerdo? Así que ahora mismo no hay que estar en el Banco Santander, hay que estar esperando oportunidades, y aquellos que entraron para el segundo impulso activado, bueno, pues hay que entender que está en fase de ascenso, y que esto debe de estar en 2,24. Bien, vámonos al Bankinter. Hoy ha sido una sesión en positivo, y bueno, pues vamos a ver qué podemos ver. Bien, ya comentamos estas pautas. Comenté que posiblemente iba a buscar la parte baja de este nivel marcado en amarillo. No bajó, pero rebotó un poquito antes, y comentamos que lo más probable es que pudiera buscar ya la media de 200 sesiones. Comentamos que estos ángulos casi simétricos nos daba a entender que el precio se iba a girar poco a poco, y fijaros cómo rebotó en la media de 50 sesiones. El primer FIBO de relevancia, los 5,64, es el nivel donde el precio ha rebotado a la baja. Es un nivel FIBO importante, y dijimos que si superaba los 5,64 lo más probable es que ya fuera a buscar al siguiente nivel FIBO del 50% de toda esta bajada, y en los 6,08 sería ya la resistencia última para intentar de nuevo volver a máximos, ¿vale? En estos momentos no tiene una pauta clara, por lo tanto hay que estar observando lo que ocurre. Si nos vamos a semanal, el gráfico nos deja muy claro que toda esta subida desde mínimos a máximos, marcado con su Fibonacci, fijaros cómo fue a parar y rebotó en el primer nivel Fibo, ¿vale? Y una cosa clara también, dejó su doble techo muy clarito con su objetivo ya cumplido, y esta vela es muy peligrosa. Fijaros qué pauta de martillo invertida, y esto es unas ventas brutales. Muy difícil que supere esta vela así de esta manera con tan solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Lo más lógico es que el precio tome fuerza, se consolide, vaya a buscar otra vez niveles FIBO, inclusive rebotar en la media de 200 sesiones. Este sería el escenario en el que se pudiera pensar que este nivel, el 50 nivel FIBO, sería un punto de soporte importante, y además sería fabuloso para que el precio volviera de nuevo a rebotar con fuerza. Si volvemos a diario, lo comentado y nada más. Bien, seguimos con CaixaBank, penúltimo banco.
CaixaBank tiene mucha fuerza, es uno de los mejores bancos a nivel nacional, ya he comentado, fijaros que no ha sufrido nada, la pauta de canal alcista está intacta, es el único banco que mantiene su estructura primaria intacta y además es alcista en el medio y largo plazo. Si nos vamos en semanal, seremos más conscientes de lo que estamos diciendo. Fijaros cómo el precio desde el inicio, cómo tiende a elevarse poco y tímidamente. Ya hizo de nuevo máximos de la historia y fijaros que ahora mismo está parando el precio o ha prácticamente rebotado en los máximos de allá del año 2018. Fijaros que este es el nivel, los 3,47, en donde el precio, bueno, pues ha más o menos pivotado. No ha llegado, pero casi. 1, 2, 3 toques. Se dejó caer, 4 toques. No ha podido superar también esta super resistencia y ahora, bueno, pues está también en estos niveles y consolidando estos puntos de referencia. Con la vela de la semana pasada, fijaros que envolvente alcista nos dio a entender de que pueden venir alzas y que puede incluso ya atacar los 3,8, que es donde dejó el máximo de esta vela, con esta mecha tan espectacular. Si volvemos a diario, bien, vemos como la media de 50 sesiones, fijaros como tímidamente la cruzó la de 200 de arriba abajo, pero fijaros como de nuevo quiere volver al alza, no quiere perder fuerza y lo más probable es que CaixaBank vaya a buscar los 3,80. Este sería lo más normal después de comentar que la superación de este máximo anterior sería importantísimo porque ya veríamos cómo el precio tiende ya a buscar el siguiente máximo e intentar llegar a la parte alta del canal y hacer de nuevo máximos de la historia. Este sería el nivel de importancia. Por análisis técnico no podemos marcar ninguna estructura, no tiene ninguna estructura activada, lo que sí tiene activado es su recuperación y no es de extrañar que el movimiento se pare ya a máximos de la historia en 3,92. Y vamos a ver Unicaja Banco. Hoy ha sido una sesión negativa también para este valor. Vemos cómo estos mínimos en esta zona están siendo el soporte de relevancia y vemos cómo poco a poco va ganando tiempo. El precio está consolidando estos niveles, está dejando tiempo para que la media de 50 sesiones perfore tranquilamente el de 200 e intentar experimentar pues algún cambio, alguna tendencia, alguna pauta. No sabemos si sube o va a bajar, así que en Unicaja no se puede estar ahora mismo a no ser que entrarais para ganar esta rentabilidad de 58%. También comentamos que aquellos amigos que entraron en estos niveles, el stop debe de estar aquí, a los 0,71 con un objetivo a muy largo plazo, ¿vale? Bien, una vez vista el sector bancario español, nos vamos a ir a las 5 acciones de relevancia y la primera vamos a ver Inditex. ¿Qué comportamiento está teniendo? Bueno, pues fijaros que se mantiene nuestra estructura marcada, este canal bajista y como ya lleva 2 sesiones en positivo, como rebotó justamente en la parte baja del canal bajista y ya quiere llegar a la parte alta. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues no tenemos una pauta clara ahora mismo en Inditex. Por análisis técnico no tenemos ninguna estructura activada, pero lo más probable que ocurra es que si supera la parte de arriba del canal tendríamos un objetivo activado, pequeñito, pero activado prácticamente ya a los 32 dólares para llegar a máximos. Por lo tanto, Inditex tenemos que estar en alerta porque más pronto que tarde pudiera generar una gran estructura alcista.
Bien, bueno, pues fijaros, ACIR, después de las velas de estos 3 días que han sido bajista, vemos como el precio está dentro de este triángulo eh, simétrico, ¿vale? Vemos como todavía no hay una indefinición total, no sabemos qué va a pasar, lo que sí vemos es como su estructura sigue siendo muy alcista de medio y largo plazo y la superación comentada ya de estos niveles aproximadamente de 3 justo o si me apuras de 3,01 sería el punto ideal para meternos en SACIR para ganarle un 12% de rentabilidad, ¿vale? La pérdida de este nivel de los 2,85 pues generaría una estructura bajista, básicamente tendría primero que romper la media de 200 sesiones, que sería una resistencia importante, y ya bajaría a 2,43, sería la proyección, y ahí sí sería un buen momento para de nuevo introducirnos en SACIR. Vale, vámonos a Grifols, que podemos ver, y vemos cómo nuestras pautas de segundo impulso alcista, bueno, pues todavía está en fase de formación. Vemos como ni siquiera ha perdido los 10,84, que sería un punto también clave para anular la estructura de segundo impulso alcista. Vemos como ha rebotado prácticamente a 11,73, todavía no tiene la fuerza suficiente como para activar este segundo impulso, pero vemos como la media de 50 se está aplanando cada vez más, vemos como poco a poco también se va girando un pelín más al alza y la media de 200 sesiones como ya está tomando ya zona para aplanarse, y en ese sentido lo más probable ya es que vaya a encontrar una zona alrededor de los 10,60 para allanarse y intentar reestructurarse y llegar a los 13,80, que sería la siguiente proyección en el supuesto de que supere los 11,73. Así que amigos, aquellos que todavía no estéis en Grifol, mucho cuidado, no adelantaros a las pautas de entrada, porque nadie nos dice que se dé la vuelta mañana o pasado y baje estrepitosamente a niveles de 9, 8,75, ¿vale? Bien, vámonos al IBEX Medcap. Tenemos aquí línea directa, atención, que tenemos una acción muy conocida, línea directa, ya la conocemos, la aseguradora, que desde la salida a bolsa, desde el julio del 21, solamente ha hecho bajar y bajar y bajar. Ha dado una serie de pautas y estrategias que se han ido cumpliendo, las he ido comentando. Fijaros que cumplió y se activó este canal alcista roto por abajo a los 0,79, también activó esta divergencia alcista y fijaros cómo qué desplome ha tenido. Y atención, ahora línea directa a aquellos que quieran rentabilizar sus ahorros en esta acción. Fijaros que ha activado una divergencia alcista. Ya la activó hace ya 4 días, de nuevo ha vuelto a testearla y atención, ahora mismo aquellos amigos que quieran rentabilizar sus ahorros, tenemos objetivo activado en línea directa, estructura alcista con objetivo, atención, los 0,90, rentabilidad conseguida o propuesta de un 6,82% de rentabilidad. Vemos que no es mucho, posiblemente una vez que rompa la media de 50 sesiones se pudiera reestructurar, pero recordar con estas estrategias, cuando la empresa es muy bajista, pillamos pequeños rebotes, es objetivo cumplido, objetivo vendido. Fijaros que esta divergencia alcista ya comentada justamente cumplió el objetivo y a los pocos días se dio la vuelta. Por lo tanto, no hay que esperar a que el precio baje, porque después de conseguir un 4,44%, fijaros cómo se ha desplomado para perderlo todo y más. Ahora más abajo ha hecho de nuevo otra estructura alcista y una vez que llega al objetivo, yo lo que haría sería subimos
nuestro profit ya de beneficios. Si queremos mantener o si queremos cerrar, cerramos con un 6,82 en nuestro bolsillo, o podemos subir el stop prácticamente por debajo de la media de 50 sesiones y con un 2-3% de margen para ver si pudiera reestructurarse y pudiéramos generar más rendimiento a nuestros ahorros, ¿de acuerdo? Bien amigos, continuamos con la última y es Ampere del IBEX Small Cap. ¿Por qué traigo Ampere o Ampere? Porque fijaros, atención, objetivo cumplido, comentado allá por abril de este año. Fijaros, comenté este canal roto por abajo y con un objetivo cumplido se llegó a rentabilizar un 21,43% de rentabilidad en corto. Y además, fijaros qué velón más brutal en Ampere. Así que amigos, enhorabuena para aquellos que hayáis seguido esta pauta. También se puede rentabilizar en corto nuestros ahorros. Bien amigos, pues eso es todo. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo especial, estas claves del IBEX 35, sector bancario español y 5 acciones que podemos rentabilizar nuestros ahorros. Pues hasta el próximo vídeo.